Buenas noches. En 1913, José Ingenieros, médico, pensador y autor, publicó El hombre mediocre. Es una obra que nos invita, sin duda, a reflexionar sobre diferentes particularidades que tendría el ser humano. Fundamentalmente, nos desafía a pensar en tres categorías. Habla de hombres inferiores, mediocres y superiores. En este último caso, la superioridad tendría como cuestión capital la búsqueda de ideales. Por lo tanto, desde su perspectiva, un idealista tendría que ser considerado un hombre superior, alguien que tienda al perfeccionamiento. Así genera consecuencias que son positivas desde el punto de vista individual, así como también social. Pero en los otros casos, los hombres inferiores y mediocres no encontraríamos esa inclinación. Por lo contrario, se trataría de comportamientos que justificarían nuestra crítica, incluso una de naturaleza ética. La mediocridad, por supuesto, se convierte en un asunto que conviene resaltar, no solo si es que tratamos como ingenieros de encontrar el tipo ideal de ser humano, sino también cuando intentamos identificar elementos que resulten útiles para nuestra convivencia. Hoy, durante los siguientes minutos, aquí en Sociedad Abierta, precisamente intentaremos reflexionar sobre la mediocridad. Y para ello nos acompañará una persona de grandes lecturas, reflexiones siempre provechosas, Javier Ascargorta, quien además ha sido entrenador de fútbol, médico y autor. Acompáñenos, que tras la pausa comenzaremos a dialogar para pensar. Hay peligros que no los ves, pero existen. No coloques muchos artefactos eléctricos en un solo enchufe. Esto podría causar incendios o choques eléctricos. Si tenés muchos artefactos eléctricos, usa una regleta. Prevenir es vivir. Es una orientación de CRE. Te va a latir el corazón fuerte. Vas a sentir la esencia de la velocidad. Vas a vivir la adrenalina del fútbol. Entrar en acción con tus series y películas favoritas. Navegar a toda mecha. ¿Qué esperas? Pedí ya tu combazo de cotas. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. El manganeso, naturalmente, forma parte del agua cruceña y no es perjudicial para la salud. Se deposita con sedimento en las cañerías. Cuando el flujo de agua se corta y luego se reconecta, el manganeso es arrastrado y sale por los grifos. Saguapac ha construido 2 plantas especiales para eliminar el manganeso de las redes. Además, la cooperativa está sectorizando el servicio para un mejor control de la calidad del agua, presión y pérdidas. Estas obras podrían ocasionar algunas incomodidades momentáneas a los socios y usuarios del servicio. Saguapac solicita su comprensión y paciencia a favor del bienestar de toda nuestra comunidad. Tecnología al servicio del desarrollo humano. Saguapac, el agua de todos. Buenas noches, profesor Javier Ascargorta, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación para estar aquí en Sociedad Abierta. Muchas gracias por la invitación y siempre es un placer hablar con gente de pensamiento, de ideas, de filosofía, en definitiva de verdades en un mundo de tantas mentiras. En su libro El proyecto político de la modernidad, el filósofo Otfried Jeffe dice que nosotros fundamentalmente podemos entender la ética como una filosofía práctica o como un arte de vivir.
Toma en cuenta esa segunda idea del arte de vivir, porque se podría vivir de cualquier forma, pero hay algunas formas que son mejores que otras. Y por ejemplo, hay pensadores que sostienen que para vivir bien deberíamos buscar la excelencia. Claramente, si seguimos esa línea, no sería una buena manera de vivir quedarnos en la mediocridad, ya para iniciar el tratamiento de este asunto. Sí, es una idea interesante, ¿no? Lo de la búsqueda de la excelencia. Lo que ocurre es que, a ver, todo el mundo, y eso leía yo hace muy poco a una escritora que es buena amiga mía, que trabajó conmigo en medios de comunicación en España, Espido Freire, en su presentación del libro de la melancolía. Y ella hablaba y en Twitter comentaba sobre el derecho que tienen las mujeres de ser tan mediocres como los hombres. Esa idea me chocó y como otras tantas le estuve dando vueltas a la cabeza. Yo asocio mucho, he leído las ideas de ingenieros sobre la mediocridad y casi todos asocian siempre lo mismo, que es mediocridad con conformismo. Hay una asociación de la mediocridad con el conformismo. Entonces, igual que tú has dicho el tema de la ética, y ahí hay como una especie de trampa. Voy a ver si llego hasta aquí y aquí me quedo, porque para mí, aparte del conformismo, está la otra palabra, que es la comodidad. Entonces, uno en la vida muchas veces no busca ser feliz, no, sino vivir cómodo. Y no hay mayor comodidad que los mediocres, los conformistas. Por eso uno de mis lemas en toda mi vida, en el fútbol, en la vida, en todo, ha sido dos palabras: no excusas. Y los mediocres están, o estamos, llenos de excusas. Es decir, incluso en estudios sobre la mediocridad se habla del, bueno, se le da una, para mí no está bien empleado el concepto, pero bueno, el esqueísmo, es decir, destierren de su vocabulario cualquier expresión que empiece por esque. Y en eso, y reconozco que Bolivia es lugar donde vivo, lugar donde ejerzo, lugar donde amo, lugar donde sufro, es decir, es mi patria. Reconozco que pocos países, y he vivido en muchos, tienen tanta excusa como Bolivia. Por eso, Bolivia yo creo que está lleno de mediocres. ¿Por qué? Pues siempre hay una excusa. Empezando desde la hora boliviana, cuando yo a veces, Enrique, pregunto, ¿de quién es el reloj? Tuyo, ¿no? Sí. ¿Y la hora? ¿Es boliviana? No. Es que la trancadera, es que el tráfico, es que... Se multiplican las excusas. Todos son excusas. Pero respecto al tema de los pretextos, si explotáramos esta concepción en virtud de la cual las personas deberían, sería lo óptimo, buscar la excelencia, está claro que la voluntad tampoco es suficiente. Y es bueno resaltarlo. Hemos tenido terribles experiencias, más adelante ahondaremos en la mediocridad política, pero vivencias relacionadas con quienes han pretendido que solo bastaba su voluntad para transformar el mundo. Cuando en realidad nosotros no estamos en condiciones de fabricar toda una excelencia de vida y convivencia solo con nuestra voluntad. Hay factores, circunstancias, condiciones que no van a depender de nosotros. Es cierto, podemos hacer mucho, pero sería un error suponer que todo va a depender de nosotros y que seríamos siempre los únicos responsables de no haber alcanzado esa excelencia y de situarnos en un grado de medianía, si quiere usted.
Sí, pero ahí hay, de acuerdo, pero hay un concepto muy importante sobre esa voluntad, ese volis del latín, de voluntad de querer. Es decir, si yo te propongo a ti formar parte de un grupo de trabajo, como puede ser una asociación política, un equipo de fútbol, un equipo empresarial, un equipo de trabajo, en primer lugar, quiero tener bien claro que quieres participar en eso. ¿Quieres? Bueno, sí quiero, pero es que... amigo, no, ¿quieres o no quieres? Entonces, el que tú me digas sí quiero significa que no vas a tener esta excusa, no vas a tener esta otra excusa, o yo te voy a dar un trabajo que es adecuado para ti. Es decir, no es eso que hemos tenido tantos años, que espero que no vuelva. Tú ven que algo habrá para ti. No. ¿Por qué? Porque la mediocridad a veces, muchas veces, es un refugio para los que no tienen talento y solo tienen voluntad. Entonces, está muy bien tener voluntad. Muy bien, porque si no quieres, es muy difícil ser bueno en algo que uno no quiere. Ahora, yo quiero, pido un voluntario en mi grupo de trabajo y siempre levantan la mano los que tú no quieres que levanten. Es decir, aquellos que tú sabes que tienen mucha voluntad, pero no tienen talento, no tienen capacidad, no tienen para desarrollar ideas para llegar a esa excelencia. Entonces se refugian en una mediocridad, en sí, pero no. A lo mejor porque desconocen en dónde podrían desenvolverse de manera óptima. Está claro que la vocación, el llamado, que es una magnífica palabra, en alemán Beruf significa profesión, vocación, llamado, y a veces uno podría entender que su vocación está en un ámbito determinado, pero en realidad sus cualidades son diferentes. Y por más que se esfuerce, aun cuando haya la mayor voluntad posible, no podría alcanzar niveles que sean extraordinarios. Lo destaco además con el ánimo de rebatir algunas enseñanzas muy elementales que se popularizan a través de literatura de autoayuda, desde el siglo XIX por lo menos, que sostienen que basta con la ayuda propia para que se puedan lograr enormes hazañas. El ser humano sin duda puede conseguir grandes proezas, pero no todos tienen esas cualidades para conseguirlo en cualquier área. Hay ciertos escenarios donde sin lugar a dudas dependerá de nosotros sobresalir más, pero en otros ni siquiera con el mejor de los ánimos se podría conseguir algo similar. Claro, pero además hay una utilización de esa voluntad, es decir, de ese querer, es decir, es el machismo. Es decir, este futbolista es que tiene huevos, es que le echa huevos. Al fútbol hay que echarle huevos. Oiga, está bien, echémosle huevos, pero hace falta otras cualidades. Hace falta un talento, hace falta una inteligencia, hace falta saber aprovechar los momentos, los espacios, el trabajo en equipo, el compañero, etcétera, etcétera. No es solo la voluntad. La voluntad es un aspecto que es determinante porque sin voluntad no se puede hacer nada. Es decir, si uno puede tener todas las cualidades y puede ser un fantástico personaje, pero no quiere. Pero no basta, pero no basta. Resulta insuficiente. Exacto. Lo que sí se puede dar, que es interesante como usted lo destaca, es que haya alguien que se aproveche de discursos que tengan como columna vertebral la motivación, porque sabe que hay personas que nunca alcanzarán niveles de excelencia
pero esa tentativa le puede resultar favorable. Para él, engaña, en otros términos, a personas que están esforzándose, pero cuyos recursos podrían originar mejores consecuencias en otras áreas. En lugar de ser francos, de manera demoledora y reconocer que alguien no podrá sobresalir y que podría dedicarse a otros campos de mejor manera, lo que se hace es continuar alentando esa ilusión que no terminaría en un buen puerto. Para él, a lo mejor sí, desde el punto de vista de quien lo está alentando. Estamos conversando con el profesor Javier Ascargorta acerca de la mediocridad. En este primer bloque hemos tratado de aproximarnos a un gran concepto. Seguiremos haciéndolo tras la pausa aquí en Sociedad Abierta. Te va a latir el corazón fuerte. Vas a sentir la esencia de la velocidad. Vas a vivir la adrenalina del fútbol. Entrar en acción con tus series y películas favoritas. Navegar a toda mecha. ¿Qué esperas? Pedí ya tu combazo de cotas. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Hay peligros que no los ves, pero existen. No coloques muchos artefactos eléctricos en un solo enchufe. Esto podría causar incendios o choques eléctricos. Si tenés muchos artefactos eléctricos, usa una regleta. Prevenir es vivir. Es una orientación de CRE. Continuamos en Sociedad Abierta, estamos dialogando para pensar con el profesor Javier Ascargorta. Una de las invitaciones a sentirse frustrado es tratar de concretar grandes obras en diferentes campos. Yo me acuerdo, hay un autor que lamentablemente hoy no se lee como antes, Giovanni Papini, y tiene una gran obra de carácter autobiográfico, se titula Un hombre acabado. Y él cuenta cómo, en sus años juveniles, intentó escribir el mayor diccionario enciclopédico y se quedó en la primera letra. Intentó comentar toda la Biblia y nunca pasó del primer libro y los primeros versículos. En esos casos, igualmente, profesor, cuando se tiene grandes y variadas ambiciones, los resultados pueden parecer mediocres, a pesar de lo extraordinario que resulta esa obra. No son resultados mediocres, sencillamente no son resultados. Es decir, hay una gran tendencia en la vida a crear supuestos planes gigantescos. Y, a ver, yo lo suelo decir mucho en mis conceptos, lo he escrito, lo he promulgado. Cuando todo el mundo nos dice lo de querer es poder. Y yo siempre digo, no, oiga, querer no es poder. Querer es poder solo si le unimos la inteligencia. Porque el que es inteligente nunca quiere lo que no puede. Entonces hay demasiada gente que cree poder lo que no puede. Entonces ahí entra el machismo, supuestamente la motivación, el decirte, venga, que si quieres puedes. Oiga, disculpe, yo quiero, pero dígame cómo puedo. Es decir, qué es lo que tengo que hacer para poder llegar ahí. ¿Y eso qué produce? Muchas veces produce frustraciones, como bien has dicho tú, de proyectos que se iban a hacer o que se hicieron y ahí están, muertos, con una inversión espectacular. ¿Pero para qué? Para ego, discurso y ¿para qué? No. Poder, querer es poder solo si le unimos la inteligencia.
Y vuelvo a decir, porque el que es inteligente no quiere lo que no puede. ¿Eso qué quiere decir? Alguien dirá, eso es falta de ambición. No, no es falta de ambición. Eso es realismo. No hay nada más cercano a la mediocridad que el realismo. Pero hay una cosa, nosotros en nuestra vida es una escalera. 20 peldaños. Y yo sé que la escalera no se mueve. Y sé que la escalera, los 20 peldaños, si subo la escalera peldaño a peldaño, voy a llegar a los 20 peldaños. Pero si en el peldaño 3 me fijo en el peldaño 20, tropiezo en el peldaño 3 a 4, me rompo la nariz y no llego al peldaño 20. Es decir, que hay como una especie de parcialización de objetivos que vamos logrando en la vida. ¿Dónde está el riesgo de la mediocridad? De que hay gente que se conforma con los objetivos logrados. Dice, hasta aquí llegué. ¿Para qué más? Pero además es consciente que podría alcanzar otras cumbres. Claro, pero no quiere, por comodidad, por mediocridad, por no romper con una rutina. Se suele exigir a las personas, mucho más en los tiempos modernos, que se concentren en un determinado tema con el objetivo de sobresalir. Imaginemos en un área del conocimiento. Pero podemos llegar a vicios que han sido advertidos por algunas personas, Juan José Sebrelli entre otros, que tienen que ver con la hiperespecialización. Supongamos que alguien desea no ser mediocre en un área del conocimiento científico y se dedica durante toda su vida a examinar el comportamiento de las hormigas rojas en el verano de Tanzania. Y por supuesto sus conocimientos serán extraordinarios, pero se entenderá, en resumen, que esa persona solo se ha concentrado en esa área y habrá una especie de necesidad de que no se pronuncie en nada más, porque en el resto de las dimensiones que nos ofrece la realidad sería mediocre y en consecuencia solo se exigiría la mayor excelencia para manifestarnos sobre distintos problemas, cuando la vida es variada y naturalmente nos exige que no solo nos pronunciemos sobre aquello en donde más hemos profundizado. Por eso es muy importante conocer el escenario. Es decir, las hormigas. Bueno, ¿a quién le puede interesar? A los que les interesa, ok. Y en Tanzania. Algunos no saben ni dónde está Tanzania, ni situarlo en el mapa, si es África o si es otro continente. Pero yo tengo que conocer el escenario en el que yo me voy a desenvolver. Si no lo conozco y soy un hombre prestigioso, tengo un grave riesgo. Y que se da en la sociedad actual, que es enfermar de importancia. Entonces, hay gente que porque es un gran entrenador de fútbol, se cree con derecho a opinar de política, de la iglesia, de regímenes comunistas, socialistas, imperialistas. ¿Por qué? Porque es un gran personaje deportivo. Oiga, ¿en qué escenario está usted? ¿Domina su escenario? Y cuando yo voy a ese escenario resulta que me surgen gente de todas partes porque mira, tú has dicho en la presentación de mi persona, hay un dicho que dicen que de fútbol y medicina todo el mundo opina. Y fíjate que yo soy médico y me he dedicado a la medicina deportiva y al fútbol. Y aquí no hay verdades absolutas. Es más, yo creo que no hay verdades absolutas en la vida. Entonces, la mediocridad tiene tantos disfraces, tiene tantos trajes, que uno recurre a la mediocridad. Por ejemplo, en este momento estamos en Bolivia en un momento político, social
muy interesante, que los que nos hemos quedado aquí y vivimos aquí lo hemos sentido, lo hemos vivido, incluso lo hemos manifestado. Cuando yo como español he sentido vergüenza con aquello de los encapuchados de la embajada, etcétera, etcétera. Yo recuperé durante 21 años la bicicleta, para andar por la bicicleta por Santa Cruz. No podemos admitir la mentira. La mentira es enemiga de la excelencia, de la mediocridad, de la excusa, absolutamente de todo. Y hay gente que miente tanto que se cree sus propias mentiras. Y sobre esas mentiras edifica. ¿Y qué pasa con ese edificio que está basado y edificado sobre la mentira? Se cae. Tarde o temprano se cae. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que conocer? El terreno donde estoy. ¿En qué terreno me muevo? ¿Ahora soy político? ¿Antes qué era? Cívico. ¿Sé la diferencia entre ser cívico y político? ¿O los políticos de repente salen de un lugar y se hacen políticos para poder seguir manipulando? Es decir, ¿esa manipulación es de mediocres o es de gente muy inteligente que tú y yo no llegamos a esa excelencia y nos limitamos a una mediocridad? Además que en ese caso, cuando uno decide abandonar esta zona que conoce muy bien e incursionar en otro campo con el propósito de manifestarse, no solo que tendría que preocuparse por conocer, sino igualmente por formular críticas. Y allí se podría notar un espíritu que es incompatible con el de la mediocridad. Dostoyevsky, el notable autor ruso, decía que el hombre es un animal que se acostumbra a todo, y eso es indiscutible en diferentes campos. Pero si yo pretendo ya incursionar en el campo de la política, tendría que conocer lo que pasa allí, las diferencias con otros terrenos, y no limitarme a imitar prácticas que han estado vigentes, no importa por cuánto tiempo, no simplemente acostumbrarme a cosas que pueden ser en muchos casos malas prácticas, decisiones que merecerían una censura. Si yo simplemente me acostumbro a hacer lo que ya tenía vigencia en ese mundo de la política, yo podría ser considerado un mediocre, no solo por mi desconocimiento de lo que pasa allí, sino fundamentalmente porque yo no he intentado efectuar ningún cambio que resulte positivo. Y sobre la política vamos a continuar hablando ya en el último bloque de Sociedad Abierta y con la presencia siempre provechosa del profesor Javier Ascargorta. Una pausa y continuamos. Te va a latir el corazón fuerte. Vas a sentir la esencia de la velocidad. Vas a vivir la adrenalina del fútbol. Entrar en acción con tus series y películas favoritas. Navegar a toda mecha. ¿Qué esperas? Pedí ya tu combazo de cotas. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Hay peligros que no los ves, pero existen. No coloques muchos artefactos eléctricos en un solo enchufe. Esto podría causar incendios o choques eléctricos. Si tenés muchos artefactos eléctricos, usa una regleta. Prevenir es vivir. Es una orientación de CRE.
Último bloque de Sociedad Abierta. Hemos estado reflexionando sobre la mediocridad y nos acompaña el profesor Javier Ascargorta. En uno de los 2 tomos que conforman su obra Derecho Político, Carlos Faix indica que una cuestión central cuando pensamos en el político es la misión que tiene de resolver problemas. La política tiene que ver con problemas sociales y el político entonces debería asumir esa carga, intentar, mejor aún, resolver esos problemas. Si se traslada la idea de la mediocridad al ámbito de la política, por supuesto, nos encontraríamos con gente que por falta de preparación, conocimientos y crítica no estaría contribuyendo a resolver los problemas, sino en ocasiones a multiplicarlos y peor aún, a agravarlos, profesor. Bueno, ahí no solamente es lo del derecho político, sino vayamos al principio aristotélico. Aristóteles ya decía que el hombre de por sí es político. Entonces, cuando a mí me dicen, por ejemplo, no hay que mezclar política y deporte, eso no es nunca verdad. Eso está basado en una mentira que le puede interesar a alguien en determinado momento. Porque precisamente quienes dicen eso han sido los que más han utilizado la política para subir dentro del deporte. Vamos a ver. ¿Quién no es consciente de que el fútbol, en un partido inaugural de un campeonato del mundo, es capaz de aglutinar a millones de personas en torno a un televisor sin ningún mensaje político, supuestamente? ¿Los políticos no ven eso? ¿No está la tribuna llena, el palco lleno de gente de la política? ¿No es un gesto político invitar a alguien a un palco de un equipo importante en una línea política? Entonces, a ver, yo creo que la política está en todas partes. Lo que no se puede es nunca mezclar política con la mentira, ni estar en una política, como tú bien has matizado, que está basado en estereotipos, es decir, en lo que se ha hecho siempre y lo que se hace siempre. No. Efectivamente, la política está para solucionar problemas sociales. Bien. Y ahí entramos en otro tema. ¿Cómo hacemos conocer a la gente los problemas sociales? Con una prensa, obviamente. ¿Y cómo está esa prensa? ¿Está al lado de los problemas sociales o está al lado de gente que reivindica cosas o lo aprovechan o le dan propaganda o le dan plata para seguir o se la quitan? Es decir, ahí estamos en el mundo de política e información. ¿Y cómo hace uno política? Con la información que tiene. ¿Y quién le da esa información? La prensa. ¿Y cómo es esa prensa? Puede ser favorable, puede ser no, puede estar pagada, no puede estar pagada, porque hay gente que maldice a los periodistas que cobran por una información sesgada. Oiga, ¿y quién no lo hace? ¿Y de dónde van a comer? Es decir, hay que estar también preparado en eso. Entonces, yo creo que estamos en una sociedad en donde hay que estar preparado para la política. Y estar preparado para la política significa, aun para los mediocres, conocer el terreno que estás pisando. Es decir, conocer la realidad de tu pueblo, la realidad de los problemas sociales. Es decir, se puede, por ejemplo, tener, aquí hablo de Bolivia, la sanidad que tenemos, se puede tener la educación que tenemos, se puede combatir a esa mediocridad a través de otro concepto que quizá algunos colonialistas anteriores se ha puesto en práctica, que es el paternalismo.
Oiga, es que yo trato muy bien en mi finca al hijo de la empleada. ¿Por qué? Porque cuando está enferma la llevo a mi médico. Oiga, no ese es el camino es que ella tenga un buen seguro médico. No sé si me explico. Sí. Entonces, esa situación política, ese conocimiento de los problemas sociales es lo que va a hacer a la gente líder. A la gente le va a dejar salir de su mediocridad. ¿Quiénes serán los mediocres? Los que siguen intentando hacer lo que siempre se ha hecho. Hay, a propósito de lo que usted menciona, en el libro que es ineludible, que ya citamos, El hombre mediocre, José Ingenieros critica la tarea desarrollada por parlamentarios y dice que en esos casos nadie sueña porque todos lucran. Lo destaco porque al margen de tomar conocimiento de una realidad problemática de la sociedad que merecería nuestra acción como políticos, y en realidad toda persona que se preocupa en nuestra convivencia debería analizar qué es lo que sucede, también la excelencia, nuestro abandono de la mediocridad, se produciría a partir de la necesidad de buscar otras respuestas, de soñar. Soñar implicará en el ámbito de la política imaginarnos que otra convivencia resulta viable y también concebir escenarios que sean distintos, con nuevas respuestas. Pero si nosotros simplemente nos vamos a limitar a replicar soluciones que ya han resultado fallidas o a plantear grandes utopías, igualmente nuestra labor en materia política no va a ser considerada buena, sino mediocre, porque no hemos resultado efectivos y no hemos podido ni siquiera distanciarnos de esa realidad. No hemos podido soñar en esos términos otra clase de respuestas. Indudablemente, pero ahí hay varios conceptos que sería muy largo de analizar. Pero en primer lugar, no hay político que no diga que tiene vocación de servicio. No, todos van a ser símbolos de la función pública. Vocación de servicio. O sea, yo estoy aquí para servir a la gente. Sí. Su palabra, que es como un bicho malo, es lucro y corrupción. Obviamente no. Yo estoy para mi vocación de servicio, por una parte. Por la otra parte, los sueños, ya. Pero cuidado, la magnífica obra de Calderón, de La vida de sueños, Segismundo al final termina de decir, y los sueños, sueños son. O sea, cuidado, los sueños, sueños son. ¿Que se pueden desarrollar? Bueno, hay un montón de libros de ayuda, de que el que no sueña no desarrolla, el que no, etcétera, etcétera. Mira, para empezar, yo te voy a hacer una confesión. No me gustan demasiado los libros de autoayuda. ¿Por qué? Porque están llenas de recetas. Y no hay recetas. O sea, no hay enfermedades, hay enfermos. Tú y yo podemos tener la misma enfermedad y a los dos nos dan una misma receta. Y a ti te cura y a mí no solo no me cura, sino me da alergia. Pero si tenemos la misma enfermedad, sí, pero somos enfermos distintos. Entonces, la receta que nos dan puede ser aplicable o puede no ser aplicable. Entonces, lo que tenemos que hacer es no refugiarnos en la mediocridad y decir, bueno, ya, ¿cuál era el movimiento de Chateaubriand, la Pléiade, laissez-faire, laissez-passer? Dejar hacer, dejar pasar, a ver que vengan, que ya arreglaremos cuando llegue el momento, veremos qué hacemos. Oiga, y ahí hay otra palabra que es planificar. Ahora, yo te preguntaré, ¿planificar para qué? Basándonos en una realidad. Es decir, yo voy a planificar y me voy a mi terreno, voy a planificar a una clasificación de Bolivia a un mundial. Entonces mi pregunta es, de acuerdo, yo planifico, te hago una planificación espectacular. Ahora yo te pregunto, ¿qué argumentos tiene en este momento Bolivia para ganarle a Brasil o a Argentina? Argumentos futbolísticos. Racionales. ¿Qué? ¿Los huevos? ¿La voluntad? ¿Basta con eso? ¿O tenemos que
recurrir al gran director peruano Aldo Francia, que hace muchos años filmó una película que se llama Ya no basta con rezar. Y es que ya no basta con rezar. Ya no basta con buscar esa excelencia. ¿Justificamos a los mediocres? Yo los justifico. Ahora, si te digo a ti mediocre, no te ofendas. Piensa por qué te digo que eres mediocre. Y tú me puedes decir, ¿tú también? ¿Ya? Vamos a ver por qué yo soy mediocre. O si tu mediocridad y mi mediocridad es la misma. Aprovecho que queda muy poco tiempo, lo que usted ha señalado, ya que si hay una gran provocación en este y otros tiempos, tiene que ver con la religión. Usted ha hecho mención al título de una película, Ya no basta con rezar, sí. Pero está claro que muchas personas manifestarán que si no alcanzaron la excelencia todavía es porque hay una planificación divina que libera de grandes cargas y que nos deja con enormes excusas, claro. Porque hay que esperar los tiempos perfectos que son tiempos divinos. Pero ese argumento puede ser igualmente objeto de una réplica o al menos reservas para no ser muy contundentes. Claro, pero yo te hago la siguiente observación y ahora me pongo en el otro lado de la mesa. Te digo, a ver, dos equipos van a jugar un partido, los dos creyentes, los dos se dirigen al cielo. ¿Quién va a ganar? ¿El que rece mejor? ¿El que sea más creyente? ¿El que Dios tiene destinado que va a ser el que va a ganar? ¿El que juega mejor? ¿El que tiene mejor equipo? ¿El que está más preparado? Etcétera, etcétera. El que tiene una mayor feligresía, ¿no? Por ejemplo, entonces hay cosas que uno cree en Dios y uno cree en que hay alguien que conduce nuestra vida, pero hay un refranero, y perdona que saque mi lado español aquí, que es a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, ya no basta con rezar. Es decir, hay que hacer lo que hay que hacer para llevar adelante los proyectos y los planes. Entonces, ahí es donde el mediocre puede jugar su baza. Y la gran pregunta para mí, para el mediocre, es ¿por qué eres mediocre? Mire, pues yo soy mediocre porque no tengo otra alternativa. Porque estoy rodeado de mediocres, porque tengo una realidad mediocre. Entonces, ahí dentro de esa mediocridad, ¿por qué voy a luchar? Para salirme de ella y buscar una excelencia. Pero no va a ser una excelencia soñadora y no basada en hechos reales, sino va a ser una excelencia basada en algo que yo puedo llegar a hacer y no pararme a mitad de camino y decir, con esto no puedo. Además que esa convicción nos servirá desde el punto de vista del individuo en su vida privada, al igual que en el ámbito de nuestra convivencia. Muchas gracias, profesor Javier Ascargorta, por haber estado aquí en Sociedad Abierta tratando de aproximarnos sobre un tema que merecería largas horas de discusión y análisis como la mediocridad. Muchas gracias y el agradecimiento de un mediocre, pero un mediocre convencido de mejorar. Eso ha sido todo por hoy en Sociedad Abierta. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles, como siempre, con el ánimo de dialogar para pensar. Muchas gracias. Mm-hmm.